nuevamente a Laichen. Hoy, como habíamos dicho ya, les adelantamos que vamos a predicar sobre el poder de la hechicería número 2, parte 2. Acá está otra vez acompañándome mi compañero y amigo Aaron Marín. Y para que tengáis una pequeña noción nomás de lo que se había hablado en los episodios pasados, que vais a poder ver también en el vínculo, en el episodio de la parte poder de la hechicería parte 1, habíamos mencionado que hay dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. Y siempre están en conflicto, porque cuando Satanás rebeló contra Dios, automáticamente rebeló contra la autoridad legítima y adoptó una autoridad ilegítima. Y con la autoridad ilegítima viene un poder ilegítimo. Y ese poder ilegítimo nosotros llamamos la hechicería, que es una forma de la parte del ocultismo. Y Satanás, obra a través de nuestras debilidades. Él obra porque él toma nuestras debilidades carnales y lo utiliza a su favor para que nosotros entramos sin darnos darnos cuenta, entramos cada vez más, si estamos en rebelión contra Dios, en la parte del ocultismo. Porque como podemos ver también en la parte 1, cuando uno rebela contra Dios, sea un ángel caído o sea también un humano, automáticamente, tarde o temprano, va a ir al ocultismo. Porque Satanás quiere que la persona le adora a través de estatuas, a través de rituales, a través de diferentes tipos de religiones paganas o nuevas eras contemporáneas también. Así que eso más o menos habíamos abordado en el Viejo Testamento antes en el episodio número 1 del poder de la hechicería, y hoy nos gustaría un poco profundizar el aspecto cómo y qué es la hechicería en nuestro entorno social familiar, en nuestro entorno social eclesiástico, en la iglesia, y también lo que podemos ver diariamente. Por eso, antes, para que la gente sepa que es algo natural, inherente en cada humano, de tener ese deseo a la hechicería, de contactar a individuos, seres o seres espirituales superiores a nosotros, me gustaría leer Gálatas 5, 10, 19 a 20, porque ahí manifiesta las obras de la carne. Y si uno lee ese versículo, se da cuenta que los últimos obras de la carne mencionadas es la idolatría y la hechicería. Así que sabemos luego que es algo que nosotros al nacer ya tenemos inherente en nosotros. Ya es una obra carnal. Los niños, ellos ya manipulan a las madres o a los padres sin darse cuenta. Es algo tan inconsciente, algo que es tan inherente al humano, y por eso es un pecado sutilmente peligroso. Por eso nos decidimos a profundizar ese aspecto, cómo obra la hechicería a través de la manipulación, la intimidación, de controlar las acciones de las personas y el dominio en sí. Bueno, yo creo que ya hablé mucho, creo que dejo también una palabra acá a mi compañero. Bienvenida primero. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sofi? Un Muy gusto estar bien. una vez más compartiendo acá y un saludo a toda la audiencia. Como bien estaba diciendo mi amiga, sí, la hechicería es algo muy común en el ser humano y hay que dejar en claro que no negamos la realidad de ella cuando decimos que en el ser humano de por sí es como que eso ya está en su naturaleza, sino que tiene esa capacidad sin vincularse directamente con lo oculto para realizar ciertas obras de hechicería. Pero sí es real la práctica de la hechicería en los grupos de ocultismo, brujería, satanismo y todas sus vertientes, incluido lo que tiene que ver con la nueva era, como mencionó Sophie. Y todo eso siempre está ajeno a Dios. No podemos engañarnos ni creernos el cuento que se nos quiere vender hoy en día, muy especialmente por las series, las músicas y las películas, de que hay magia buena y hay magia mala o magia blanca y negra. No, todo tipo de magia, de arte oscura, de artes de hechicería y brujería, todo es malo, sin importar cuál es supuestamente su objetivo. Todo absolutamente está condenado en la Biblia, sin importar cuáles son las motivaciones por las cuales buscamos al acercarnos a lo oculto. Todo está totalmente castigado por lo divino. Claro, totalmente. Y nosotros ya habíamos hablado sobre ese aspecto, digamos, más obvio que sería la magia blanca, negra, cómo
qué significa estar en el ocultismo, qué es la hechicería en el Viejo Testamento, como hoy conocemos esos rituales, lo que se puede ver a través de las redes sociales, medios. Y por eso habíamos dicho que queremos hacer una segunda parte de la hechicería, para que la gente entienda que no solamente son rituales, no solamente son porciones, no solamente son maldiciones o son, digamos, adoraciones a entes espirituales malignos, sino que tiene mucho más que ver, que es, como habíamos dicho, algo, como dicen Gálatas, algo inherente. Porque cada humano, cada persona busca un dominio sobre otra persona, busca tener ese poder, busca manipular a las personas. Y yo siempre digo, si una persona utiliza un espíritu para manipular a los demás, sin darse cuenta incluso, porque es una herramienta, la manipulación es una herramienta de la hechicería, la intimidación es una herramienta de la hechicería, que vamos a profundizar a continuación, am, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se puede utilizar, es Dios. Y el Espíritu Santo tampoco va a manipular, porque Él es la verdad, Él es la transparencia, Él nos confronta con las cosas, con la verdad y la verdad pura nomás. Y por eso habíamos mencionado el primer punto, que la hechicería es una obra de la carne, es inherente en cada persona, porque nosotros queremos satisfacer nuestros propios deseos, queremos buscar ese dominio, ese control. Y muchas veces incluso nosotros intentamos con toda nuestra fuerza propia de ser, digamos, mantenernos en el bajo de legalización, del régimen de la legalización, porque nosotros no buscamos a veces la misericordia de la cruz que nosotros recibimos, sino a través de nuestras obras queremos mostrar a Dios que sí somos capaces. Y ahí caemos otra vez en la carne. Y caemos otra vez en la maldición que dice que nosotros adquirimos a través de la cruz nuestra vida eterna, nuestro ser libres de todo pecado y tener esa misericordia y esa gracia de Dios. Y si nosotros nos ponemos nuestra vista hacia las obras carnales, o mejor dicho, conseguir otra vez las reglas y mandamientos de dar placer a Dios, entonces también caemos en ese sentido a la obra de la hechicería. ¿Por qué digo eso? Porque, ¿qué hace Satanás? Él quiere desviar la vista de la cruz. Él quiere mostrar que una persona es capaz por propio mérito de alcanzar la vida eterna, lo que es una mentira, es una confusión. Y debido a eso vamos a profundizar ese aspecto más adelante cuando hablamos más sobre la parte de la iglesia, pero quise profundizar ese aspecto nomás para que la gente sepa cómo sutilmente las herramientas de la hechicería obran en nuestro día a día. Y ahí ya te dejo luego hablar sobre el segundo punto que tengo acá anotado, la manifestación del control. Está bien, pero primero me gustaría que leas el pasaje de Gálatas que mencionaste. Ah, cierto, creo que me olvidé de leerlo. En Gálatas 5, 19, 20 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, y continúa. Así mismo. También en Apocalipsis nos dice 3 veces, pero solamente voy a leer el versículo final, que en Apocalipsis capítulo 22, que todos los que practican la hechicería van a ser arrojados al lago de fuego. Y es muy claro cuando dice esto, no hace ningún tipo de diferencia. No dice si vos tuviste buenas intenciones o practicaste la magia blanca y no la negra, sino que dice que todos los que practican la hechicería. Así mismo. ¿Por qué dice de una manera tan contundente? Porque es considerado totalmente algo demoníaco, porque hay directamente vinculación, como vos mencionaste, con los espíritus rebeldes a Dios. Ahora, cuando hablamos de este aspecto, que no está solamente limitado a la parte ritualística u ocultista, que vamos también a mencionar, hay que entender que cuando una persona utiliza los medios ajenos a Dios, sin importar cuál es su naturaleza, para lograr ciertos objetivos, ya está incurriendo ya a un tipo de hechicería de manera inconsciente. Y eso vemos en muchos ámbitos hoy en día, que posiblemente al mencionar muchos se van a dar cuenta, espera un poco, quiere decir que posiblemente yo operé con hechicería o cierta persona o en cierto lugar se utiliza esto. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda el tema este de los líderes motivacionalistas
o psicólogos que son ateos. Y cuando vos te das cuenta ciertas cosas que ellos realizan o enseñan, que hablan de una especie de energía positiva o buena vibra, o por ejemplo algunos inclusive practican la hipnosis, ¿verdad? Ellos están realmente utilizando lo que es hechicería. Porque Totalmente. uno podría decir, esta persona simplemente está utilizando ramas de psicología. Y no estoy diciendo con esto necesariamente que toda la psicología es mala, no. Cuando se utilizan ciertas herramientas con la finalidad de influenciar en la voluntad de una persona, eso ya es una práctica de hechicería. Inclusive en grupos que no nos imaginamos muchas veces se suelen utilizar para lograr que las personas obedezcan de manera ciega lo que se les está diciendo que tienen que hacer. Y es simpático porque vemos que inclusive el mismo Jesús habla de que hay muchos líderes espirituales que son ciegos, que guían a otros ciegos a la Ciegos. perdición. Y dice de manera contundente, ustedes no entran al cielo y no le dejan entrar a otros. Y ustedes cuando se hacen de discípulos le hacen 2 veces más hijos del infierno, dice. Totalmente, así es. Y me gustaría añadir nada más algo a lo que acabas de mencionar, porque mucha gente no entiende la diferencia entre las obras de la carne o cuando un espíritu está obrando en una persona. Así es. Porque si uno no tiene ese discernimiento o esa sensibilidad espiritual, uno no va a entender. Y yo ya vi muchas personas a través de sus ojos o a través de la presencia, lo que a veces el Espíritu nos muestra, que tienen algunas aperturas espirituales en ciertas áreas. Porque hay que saber que en, en cada área, en cada obra de la carne, sea, como había leído, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y también hechicería, es carnal. Significa que nosotros debemos crucificar la carne. Debemos tener ese control de nosotros, ese control de dominio sobre nosotros. Pero si nosotros tenemos una debilidad en alguna de las partes, y mencionamos nada más un ejemplo, un ejemplo, digamos, infantil, porque si un niño, por ejemplo, llora y quiere tener un abrazo de la madre, o quiere comer, llora. Pero cuando, por ejemplo, la madre la abraza después, ese niño siente que al llorar, ella también le va a dar cariño. Así que la próxima vez va a llorar sin tener hambre porque quiere un abrazo. Y eso es ya un cierta manipulación porque los niños ya quieren, por ejemplo, y sí me van a llorar a partir de ese momento si la madre le va a dar abrazos. Así que ya vemos que eso es inocente, es obra de la carne. Pero cuando uno ya utiliza esa herramienta de la Sí. manipulación y muchos, en la generalidad, las mujeres utilizan porque son, digamos, la parte más débil de ambos. Los hombres normalmente utilizan el medio de la intimidación. Ellos siempre quieren conseguir, no me amas demasiado, por eso no me compras tal cosa, no me quieres lo suficiente, por eso no nos vamos a tal parte. Esas palabras, eso es lo que uno siempre dice a través de la boca, ya manipula, porque una persona quiere que alguien haga algo, lo que ella está deseando. Así es. O también el hombre puede manipular de la misma manera, ¿no? En lo general digo nomás que la mujer utiliza más la herramienta de la manipulación y el hombre más de la intimidación. Y cuando una mujer obra a través de la carne y ve el fruto, hay un límite de la parte de abajo. Yo siempre tengo acá, yo siempre quiero vislumbrar eso, porque nosotros llegamos hasta un punto donde está carnal aún. Pero si nosotros mantenemos ese pecado, abrimos un portal Así es. hacia arriba y de arriba viene otro espíritu, porque siempre sabemos que es los espíritus de los lugares celestiales. Así mismo. Así que no hay una zona gris, es blanco o negro. Y eso uno debe saber, si obra en la carne está mal, se puede dominar. Pero cuando uno ya siempre está incurriendo en el mismo pecado, en el mismo error, él se abre para que un espíritu de la hechicería, de la manipulación venga y utiliza a esa persona a manipular a las demás personas. Y eso ya va casi mano a mano. Si uno no entiende, no puede diferenciar, porque si es ya cotidiano, es habitual, uno ya puede casi decir que es un espíritu que está obrando a través de la persona. Si una persona sabe que no está bien y está luchando contra eso y no hace eso habitualmente,
en lo general se puede decir que es una obra de la carne que debe crucificar nomás, porque ¿qué se dice? La carne se puede crucificar, el espíritu no se puede crucificar, el espíritu se puede librar del espíritu. Es algo totalmente distinto. Y por eso yo quiero hacer mención que uno debe tener el control del dominio sobre uno mismo para que uno no deja entrar un espíritu maligno, sea de la intimidación, sea de la manipulación. Como ya mencioné, la manipulación, quiero también mencionar un punto de la intimidación. Por ejemplo, cuando un hombre trabaja y está totalmente desgastado en el trabajo porque mucho desastre pasó, por ejemplo, y la mujer y los niños ya saben que al venir él probablemente va a explotar. Así que con ese miedo los niños van a desaparecer, digamos, van a ir nomás a sus cuartos a estar calladitos. La mujer ya va a tener todo preparado para irse también alejados del hombre porque saben que cuando él viene al trabajo siempre es así súper nervioso, Así mismo. como una bomba explosiva. Y a través de su descontrol, él intimida a los demás para que ellos, digamos, obran de la manera como él quiere que obren, en silencio. Él quiere su silencio. Es un ejemplo cotidiano nomás. Es un ejemplo cotidiano válido, pero quisiera mencionar ejemplos un poquito más drásticos y hasta, vamos a decir, de cultura universal, para que se entienda que lo que acabas de mencionar no es algo que se tiene que tomar a la ligera. Por ejemplo, si miramos en la historia a grandes personajes que fueron muy dramáticos, vamos a encontrar todo eso que vos mencionaste en los aspectos de sus realizaciones que impactaron al mundo. Por ejemplo, el famoso Rasputín, Sí. un hechicero muy famoso De que de la historia rusa, si alguien quiere leer. te encantó, Segunda Guerra te Mundial. encantó que menciones eso. Sí, y no me esperé eso, sinceramente. Gracias por haberlo mencionado. Fantástico. De nada. Y Rasputín, algunos le consideraban un farsante. Otros decían que era realmente un practicante de la magia. No vamos a entrar a cuestionar si era o no realmente un brujo, porque lo que podemos observar es que lo que él hacía tenía realmente resultados, porque manipuló a las personas de la monarquía de su época, a tal punto que lo que él decía se hacía. Sí. Cuando miramos otro ejemplo, bastante, creo que te va a gustar también este ejemplo, bastante conocido, que es Adolfo Hitler, que Eso ya demasiado, ya mencionaste. Ya me estás hiriendo acá mis emociones, patriarca. Adolfo Hitler, que él no es que abiertamente era un practicante de la magia, sino que él recurrió a la búsqueda de dioses antiguos Sí. para conseguir poder. Uno podría decir, bueno, pero él no fue un brujo, él buscó dioses ajenos a la cultura cristiana. Pero en la Biblia, como ya mencionamos en el episodio pasado, dice que todas las deidades paganas de las culturas antiguas eran realmente demonios. Sí. Y vemos los resultados de las cosas que él practicaba, porque trajo caos al mundo. Inclusive, allí entra en escena otro personaje muy famoso, Aleister Crowley, un mago muy famoso. Podría mencionar nada más eso debido a Adolfo Hitler, lo siento. En alemán sería Adolf Hitler, si alguien quisiera escuchar ese también bien pronunciado, digamos, al estilo alemán, pero bueno. Él no solamente buscó el ocultismo, sino también él inculcó a demonios para que le protejan. Digamos, por ejemplo, el demonio de Shu. ¿Por qué te digo eso? Porque hubo muchos atentados con su muerte, creo que 7, 8 por ahí fueron, y en todos él salió. Así es. Increíble, les pusieron bomba al lado de él y recién explotó cuando él salió del edificio. Muchos otros murieron alrededor suyos, sus generales o civilistas nomás, pero él siempre escapó. Significa que Satanás en verdad tuvo un propósito con él, no Dios, Satanás tuvo, porque él quiso que destruyeran muchas partes de Europa y más que nada a Alemania en sí. Alemania fue destruida bastante a través de la guerra y hasta el día de hoy sufre por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y también lo que mencionaste con Rasputin, él era, o no, según la historia rusa, él era digamos, un brujo, un mago. ¿Por qué te digo eso? Porque él salió de un pueblo y antes hubo dos castas. La oligarquía, digamos, la monarquía sería, y el emperador, ¿no?, de Rusia, y sería el pueblo.
Y él salió, no solamente del pueblo, él salió de un pueblito de no sé dónde, y él debido a sus rituales, debido a la conexión que tuvo con los espíritus malos, él pudo un poco sanar a la gente, él pudo, digamos, mostrarse de otra manera que en lo general la gente no sabía. Además, la cultura rusa es muy oculta. Ellos creen automáticamente, si ellos ven pasar algo sobrenatural, que esa persona es alguien especial, que es una persona, un refugio espiritual que él siempre va, porque le confundían con iglesias ortodoxas incluso. Ujú. Y Así mismo. debido a esa gran honra que el pueblo le dio, la emperadora escuchó su nombre y le trajo porque su hijo estaba enfermo. Y él, en verdad, aunque no le pudo curar, siempre era como una Alivio. curita, un Alivio. alivio que le puso al niño para que pueda sobrevivir. Así que él sí tuvo y debido al ejercer la hechicería, al ejercer el poder ilegítimo, él, como has dicho, tuvo ese poder sobre los emperadores. Así es. Es muy interesante esa historia, así que cada uno que revela contra la autoridad de Dios busca esa autoridad ilegítima que le está sustituyendo a Dios y automáticamente quiere recurrir a un poder ilegítimo y esas cosas son los que podemos ver en la historia de eso. Así No mismo. son innegables. Totalmente. Y como mencioné, Aleister Crowley, un mago muy famoso de la Segunda Guerra Mundial, que él buscaba la presencia de dioses egipcios y babilónicos para que le guíen. Él terminó teniendo una influencia tan grande en su época. Y hay dos cosas muy llamativas tocante a él. Una es que dice que él, en la época previa a la Segunda Guerra Mundial, él invocó a los dioses de la guerra. Y se dice que la respuesta a sus plegarias fueron respondidas con la aparición del partido nazi y Adolfo Hitler. Sí. Otra cosa llamativa de él es que a algunos les puede sonar medio chistoso esto, es que los avistamientos en las tierras de donde está el lago Ness del famoso monstruo se dio cuando él entró en un ayuno de 40 días buscando contacto con espíritus oscuros y allí fue cuando se empezó a ver en la era moderna el famoso monstruo del lago Ness y la gente relacionó directamente con el ayuno y oración que él hizo en el ocultismo. ¿Por qué? Porque decían que era una manifestación de espíritus. ¿Verdad? Y es bastante llamativo que justamente fue en esa misma época que empezó a ocurrir eso en la era moderna. Y cuando vamos viendo muchos ejemplos de este tipo, nos damos cuenta de que sin importar cuál era supuestamente el trasfondo o el contexto en el cual se hacían estas prácticas, todo finalmente es relacionado con la hechicería, sea consciente o inconscientemente. Pasa lo mismo con el tema de la práctica de la nueva era, con el tema de las energías positivas, el yoga, la buena vibra o estas prácticas de los druidas que hoy en día se pusieron de moda nuevamente porque dicen que realmente lo que adoran es a la naturaleza y no a demonios, pero todo eso finalmente tiene un trasfondo demoníaco porque es todo Totalmente. contrario a Dios. Pasa lo mismo con la masonería, Illuminatis, los practicantes del ocultismo de la camada de Anton Sander LaVey, que aunque ellos dicen que son ateos y que realmente no buscan al diablo, todas sus prácticas son satánicas y tienen una influencia diabólica en las personas. Los grupos musicales que siguen esa tendencia del rock pesado, todos se consideran ateos, pero todos hacen rituales supuestamente en forma de burla nada más, que son totalmente de brujería y hechicería, que sin importar que crean en eso, finalmente lo están haciendo y los resultados se ven claramente. Sí. Y como habíamos también abordado en el episodio pasado, en la primera parte de hechicería, habíamos mencionado que ellos invocan espíritus para que estén manifestándose o que estén habitando en objetos. Y hoy en día, claramente, hoy en día ya no se conoce más ese CD o el cassette o algo así que antes se compraba para llevar a casa. Y de ahí salieron, digamos, los espíritus malos, se trajo el desorden, se trajo las maldiciones, trajeron, digamos, enfermedades, Así mismo. algo, una ocurrencia sobrenatural, un evento sobrenatural malo siempre. Pasa lo mismo con las películas también. Las Claro, películas de temática de terror, por ejemplo. así mismo. Y como hoy en día todo es digital, digamos, am, eso significa que ellos utilizan los espacios de medios y redes sociales, utilizan la parte de la televisión cinematográfica, utilizan la música más que nada porque sabemos que Lucifer era destinado para alabar a Dios con la música también, la Las series, las adoración. novelas, los libros. Asimismo, si uno escucha lo que un hechicero o mago o una persona que adora a Satanás o digamos
un ente espiritual celestial maligno que siempre al final el trasfondo y como en la parte societaria se dice el beneficiario final es Satanás porque él quiere que la gente le alabe, que la adore. Y si uno escucha esa música, automáticamente, es increíble, se abre a ese espíritu que ellos invocaron que la gente debe recibir. Y es más incluso, yo escuché un testimonio que es real, que una chica había solamente visto un documental sobre unos tribus africanos. Y ella, al ver ese documental donde ellos grabaron toda la parte de la ceremonia, explicaron las ceremonias, las prácticas, toda la parte oculta, ella recibió un espíritu africano. Y mi querido maestro espiritual de Requens, de ahí yo le tengo esa información, él había liberado a la chica de un espíritu africano de una tribu. Y él ha dicho, vos te fuiste a África. Y ella dijo, no, yo nunca me fui. Vos conocés tal las rituales, porque él también servía en África, por eso conocía. Y ella dijo que no, yo estoy acá en Estados Unidos, yo nunca me fui, nada, tengo ninguna conexión. Pero ahí se acordó que había visto ese documental y de ahí traspuso a través de las redes sociales, a través de los medios, ese espíritu se manifestó en ella y necesitaba ser liberada. Así que uno siempre piensa que es local el espíritu que se puede manifestar. No hay límite. No, para nada. No hay límite Te de creo totalmente, distancia. porque escuché lo mismo con un caso de novelas. Hubo una Sí. pareja que estaba dentro de la iglesia y que ellos seguían una novela argentina, donde la temática era supuestamente de ángeles, que no eran ángeles, realmente eran espíritus guías, porque todo el trasfondo era de nueva era. Y ellos terminaron después metiéndose en esas prácticas y se rebelaron totalmente contra la iglesia, contra Dios, y ahora son practicantes del ocultismo. Sí. Y uno puede Y decir, parece macanada, pero no, no es macanada, es no real. es más que nada porque inconscientemente uno se abre. Aunque a puro ojo, a ojo natural, nosotros no podemos ver. Pero nuestro ojo espiritual, si uno se somete bastante a la presencia de Dios, puede notar. Puede notar que hay un desorden espiritual que está sucediendo cuando uno escucha lo que no debería escuchar, cuando uno ve lo que no debería ver. Porque en la esfera espiritual, ahí primero empiezan las batallas y nosotros vemos las consecuencias en la vida natural, en la vida Más, lo que podemos ver. si un cristiano tiene puertas abiertas por el pecado, eso le va a influenciar. En las personas no cristianas le influencia constantemente cuando se dé cuenta. Ahora, también es importante mencionar otra cosa, que notamos también ciertas cuestiones que acá en Paraguay, por ejemplo, se toma como que no es algo de gran importancia, ¿verdad? Pero que tiene trascendencia espiritual y vemos la vida de las personas afectadas después de haber realizado ciertas prácticas que ven como algo inocente. Por ejemplo, acá es muy común el San Juan. Sí, En la fiesta de San Juan hay mucha práctica de hechicería y brujería. Por ejemplo, el tema de caminar sobre los carbones encendidos. La Biblia condena eso y lo relaciona con la brujería. sí. O el tema este de enterrar el cuchillo en una fruta o en alguna mandioca y después meterle bajo la tierra para que te salga el nombre de tu enamorado. Eso es una práctica de ¿Eso brujería. hace? Sí, eso es una práctica de brujería. Qué bien que tengo acá porque yo conozco ahora más los rituales y ceremonias paraguayas. Gracias por eso. En la radio yo escucho más sobre las músicas y acá sobre la cultura paraguaya. Fantástico. Y esas son cuestiones de brujería que puede decirle se Probablemente lo ve. hacen con la maníaca que aman. Seguramente, seguramente. Y he visto con cuestiones un poquito más perturbadoras, pero que le siguen tomando como algo que es inocente, que es con una finalidad buena, como por ejemplo tener la imagen de Buda en el negocio y rascar la panza del Buda para traer riqueza, o el tema este del muñeco, que no sé si mencioné acá en la radio, el queco, que es un muñeco, un duende, le ponen el cigarrillo y le encienden en el patio de noche, supuestamente para que proteja o traiga riqueza. Todas las familias que practicaban eso después empezaron a tener ruidos en su casa a la noche, sufrían de insomnios, pesadillas, sentían que alguien le miraba o que se movían cosas, algunos se volvieron locos. ¿Por qué? Porque es una práctica de hechicería. Pasa lo mismo con esto de poner las imágenes de los duendes en los patios. Sí. Suena a algo tan infantil, pero dentro del ocultismo los duendes son considerados demonios Sí, y eran se ve, espíritus invocados en las tierras de los celtas. Y hoy en día acá, por ejemplo, todavía está muy en práctica el tema de dejarle el cigarrillo encendido y la caña al bombero sí, para que le cuide. El bombero es un demonio. Uno puede totalmente. decir que es imaginación de la gente. No, Sí. eso es un espíritu maligno. Vimos miles de personas en las iglesias manifestarse con esos espíritus y ser liberados. Sí, y si alguien quiere decir que ellos no
creen tanto en eso y lo hacen más por costumbre. Incluso si lo hacen por costumbre, es ya un portal hacia lo malo. Y mucha gente cree realmente digamos, en los duendes, en amuletos de suerte, Sí. en las porciones de amor, en todo eso. Lo que es cierto, funciona de un cierto Pero modo. es Porque si no, totalmente demoníaco. totalmente, totalmente. Por ejemplo, de mi cultura rusa, yo sé que mis familiares piensan si un plato se rompe, algo malo va a suceder. Si ven un gato negro pasando por la calle, Sí. algo malo va a suceder. Y no solamente eso, el tema de la lectura del zodiaco. El zodiaco es una práctica de astrología que también está Sí, condenada a la Biblia. Eso es diabólico. totalmente. El tema este supuestamente de dar vuelta al espejo a la noche. Eso es una creencia de viajes astrales, que un cristiano no puede estar haciendo esas cosas porque entonces yo le estoy dando lugar a eso, le estoy dando poder a eso. Así mismo, porque vos aceptas que es un poder que tienes influencia sobre tu vida. Y si vos dices en el nombre de Jesús, eso no tiene poder, vos estás bien. Vos no tenés Totalmente. ese problema, ese miedo, porque uno, como dije antes, con la autoridad de Jesucristo, en decir su nombre, como dice también en el capítulo 5 de Santiago, si nosotros proclamamos su nombre e invocamos su nombre en una situación específica, Él nos va a proteger, porque Él ya ganó la batalla. Él Así salió mismo. victorioso. Si nosotros recurrimos a la victoria, a Jesucristo, al nombre de Jesucristo, nosotros nos quedamos libres y nos protegemos. Solamente quise mencionar también una experiencia personal que yo hice en mi vida. Cuando yo había decidido creo que fue con 16 años, 2016 por ahí fue, yo me decidí de un día al otro día no ver ninguna película, porque sabía que detrás de cada película hoy en día, lo que hoy en día se imita en las televisiones, en las redes, en Netflix, en otros, tiene algo demoníaco, tiene algo satánico. Así que dije, yo no quiero caer en la tentación, yo no quiero ver algo, yo no quiero escuchar lo que no debería hacer. Así que quité de un día al otro todo lo malo, de ver televisión, de perder mi tiempo en las redes sociales, y también de dejar toda parte bueno, antes miraba mucho anime, creo que eso no había mencionado. Anime es Sí, muy yo también, adulto. Creo culpable. que yo luego fue uno de los adictos que estaba hasta la medianoche y más pasando la hora mirando los capítulos de anime. Yo no digo que está bien, está muy mal, gente. No, Está totalmente. muy, Estamos muy siendo mal. claros en Y eso. yo por eso decidí en tomar esa decisión, porque ya necesitaba mirar y ver cómo continuar, porque nutre ese interés, cómo continuar, porque es bastante interesante cómo lo hacen, ¿no? Cómo lo dibujan, cómo lo muestra. Es muy interesante luego para una gente que quiere perder su vida en eso, ¿no? Bueno, y también la parte de la música. A mí me encantó escuchar la música del pop, por ejemplo. Me gustó mucho escuchar la música de Adriana Grande o de, ¿cómo se llama? Katy Perry, por ejemplo. Y esas dos mujeres son hechiceras. Ah, Digo, ellos confiesan que son hechiceras. a mí me gusta, por ejemplo, la música de Maná. Y Maná abiertamente tiene prácticas de brujería en sus Sí, conciertos. y cuando yo decidí y tomé ese día, digamos, del día de la noche al día, tomé esa decisión, dije, yo solamente quiero rendirme ante Dios, yo solamente quiero escuchar música cristiana. Mis hermanos se enojaron porque cada día tenía la misma música cristiana y se enojaron ya porque sí me cantaba en la cocina con mi música cristiana o cualquier donde si estaba en el grupo cantaba con mi música cristiana. Y como no conocía tanta música cristiana, era solamente Hillsong y toda la parte de la Alemania, ¿no? Albrecht Band. Así que era muy repetitivo para ellos. A mí me encantó igual. Pero bueno, pero yo vi una gran diferencia espiritual. Cuando yo quité todas las fuentes, digamos, malos, porque uno automáticamente en el inconsciente tiene ese bloqueo espiritual si uno consume lo que no debería consumir. Y sacrificando eso y diciendo, yo quiero buscar más a Dios. Yo dentro de muy poco tiempo noté Una el diferencia. trabajo maligno que se hace a través de los animes. Yo no digo de todo anime, hay algunos animes que no tienen involucrado cosas demoníacas, muy pocos, pero bueno. Pero yo noté cómo el diablo trabaja a través de las redes sociales, cómo Satanás trabaja a través de la música mala. Así es. Yo vi actuar el espíritu malo en esos diferentes, digamos, ramas de medios y redes sociales. Y me impactó tanto después de un cierto tiempo que cuando yo vi a mis hermanos mirando un nuevo anime y me fui a ver lo que ellos hacen, porque se reunían ahí, ver todos juntos, eran muy adictos también en eso. Y le dije, pero
mirad lo que están ofreciendo acá en el anime, mirad lo que está pasando, es totalmente demoníaco. Y les dije uno a uno de las cosas, los, los espíritus que están ahí, cómo están, digamos, nutriéndose de algo, bloqueándose espiritualmente, ¿entendés? Y ellos han dicho, pero es un anime nomás. Yo me quedé así en shock porque es lo mismo lo que pensé y por eso había tomado esa decisión. Y después de eso, es como que el Espíritu Santo te purifica y Sí. te abre los ojos hacia la esfera espiritual. Y por eso nosotros queremos mencionar eso acá, que a través de las redes sociales, Satanás ora, a través de YouTube, a través de todo lo que uno puede consumir que no es de Dios. Uno es Y no exagerar en ese sentido, esclavizado. y no exagerar para nada en ese sentido. Hubo un caso que ahora me vino a la memoria, que cuando estabas contando eso, ocurrió cuando yo era niño. La familia de un barrio en donde yo vivía en aquel entonces hizo una fiesta de cumpleaños a sus hijos menores. Y ellos contrataron un grupo brasilero para que hagan un show musical donde los artistas se disfrazaban de los pitufos. Los pitufos son duendes. Y bueno, ¿y qué ocurrió? Hicieron todo el show, ¿verdad? Y cuando terminó la fiesta de cumpleaños, a partir de ese momento, por 2 semanas empezó a ocurrir algo que yo no volví a escuchar nunca más, pero que fue muy fuerte, porque mamá y mis tías tuvieron que ir a ministrar a esa familia. Ellos no podían estar en su propia casa, porque cuando entraban a su casa, las cortinas y los muebles se incendiaban. Y cuando ellos salían, el fuego desaparecía. Pero ellos no podían estar en su casa porque se acostaron en sus camas, se encendían llamas. Se sentaban en los sillones, aparecía el fuego. Las cortinas se quemaban, pero ellos salían y todo desaparecía. Había un trabajo de hechicería tan fuerte que empezó automáticamente después de la fiesta de cumpleaños donde estuvo ese grupo brasilero, que era innegable de que venía por medio de eso. Y entonces tuvieron que recibir ministración para que eso cese porque no podían estar en su propia casa. Totalmente. Pero era tan impresionante hasta qué punto llegaba esa obra de brujería que había. Era muy evidente que ese grupo tenía un pacto Sí. que se manifestaba de esa forma. Ujú. Así mismo, y ese pacto normalmente trae a la casa, como has dicho, es Así increíble. es. Para continuar nomás con nuestra conversación, con nuestra charla, quiero mencionar el tercer punto, que es la herramienta de la culpa. Porque ¿qué hace? Es un medio de manipular las emociones. Y uno puede pensar, pero el Espíritu Santo también te muestra. El Espíritu Santo te muestra lo que debes arrepentir. El Espíritu Santo te muestra lo que debes poner bajo la autoridad de Dios, tu Así es. vida, tus áreas. Pero Él nunca te va a dar un sentimiento de culpa. Porque Él te dice, mira, eso es tu vida. Si vos te entregas, yo te recibo con brazos abiertos. Él te confronta con amor, con misericordia, con exhortación. Pero si alguien quiere inculcarte culpa, puedes estar seguro que eso jamás va a venir de Dios, No, para nada. sino es un espíritu de la manipulación nuevamente. Por eso yo quiero decir, manipulación es una herramienta de la hechicería que podemos encontrar en todas las ámbitos de nuestra vida, dentro de nuestra familia y afuera, en la iglesia y cualquier lado donde nosotros nos vamos. Y y yo quiero solamente mencionar que uno, si quiere generar esa culpa en la otra persona, ¿qué piensa? ¿Es insuficiente? Así es. Que se acusa a sí mismo, que se pregunta, no hice lo suficiente, es verdad lo que dice la gente sobre mí, y va a una rama de la frustración, una rama de la desesperación, y al final, debido a la culpa, hace lo que la persona le dijo que debería hacer. Sí, así es. Y eso, bueno, voy otra vez quizás utilizar un ejemplo banal, diario, dentro de la familia, porque ahora estamos hablando un poco más de lo que está en la familia después de lo que vamos a hablar sobre la iglesia. Pero si un papá quiere que el niño toque, por ejemplo, el violín cuando gente famosa venga a su casa y le inculca la culpa si él no toca, él le va a hacer sentir menos que todos los otros niños tocan algún instrumento y él no quiere lucir porque los niños siempre son los orgullos de los padres, ¿no? Y uno quiere reflejarse a través del niño y, bueno, ponerlo en un pedestal. Y ahí le inculca ese sentimiento de culpa, le manipula para que él toque
a excelencia, le dice luego entrenar porque en una semana va a venir la gente y quiero que toques, para que ellos vean cómo buenos sos y qué buena es la familia y qué buena es la educación. Y así a través de la culpa, él también quiere manipular al niño para que haga algo, pero es viceversa. Digo, hay muchas formas de inculcar o de querer hacer sentir una persona culpable. Culpable, así es. Muchas veces pasa entre las parejas. Sí. Porque digo eso, porque si la mujer hace algo que el hombre en su parecer no le gusta, él le va a hacer sentir eso. Y la mujer se va a sentir culpable y va a decir, no era lo suficiente, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Y a través de la culpa le quiere dar el placer y el deseo de hacer todo lo mejor lo posible, porque él la está manipulando a través de la emoción. Pasa Porque también a la inversa, lo mismo también pasa. Totalmente, yo digo ambos lados, pasa en ambos lados, en ambas formas, porque la culpa quiere guiar a la emoción. Sí. Y así a través de la emoción uno manipula para que otra persona haga algo. Él quiere dominar el accionar de la otra persona. Pasa Y también en las amistades, eso hay que sí, aclarar también. Hay amistades que tienen ese tipo de comportamientos que logran generar un ambiente tóxico donde hay una persona que tiene un espíritu que le da control sobre otros y puede que no esté directamente involucrado abiertamente con lo oculto, pero opera ese mismo espíritu al punto de que todos hacen lo que esta persona dice y hasta es como que le tienen miedo. sí, así mismo. Así que nosotros podemos ver en el entorno social más íntimo y cercano que hay esa herramienta de la hechicería que es la manipulación, la intimidación, la culpa, ejercer o, bueno, querer insinuar la culpa que alguien tiene. Son obras de Satanás y que es el fruto de eso la división. Sí. Porque si uno se siente menospreciado, si uno se siente insuficiente, si uno se siente que no, que se acusa a sí mismo, acusa a los demás, hay esa división dentro de la pareja, esa división entre padre e hijo, y eso es lo que quiere hacer Satanás, quiere atacar lo más preciado de Dios, que es la familia. Así es. Inclusive hay empresas donde los dirigentes o gente que está en los altos mandos están metidos en prácticas ocultas de manera directa o indirecta. Y esa influencia cae también en todos aquellos que trabajan en el lugar, si no están con Dios o están con Dios a media. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que controla el lugar, el ambiente y la empresa, y todo el ambiente se vuelve de una manera, por así decirlo, dictatorial o inclusive incómoda en muchos casos, al punto que al que es cristiano le molesta estar en el mismo lugar de trabajo debido a que siente esa presencia demoníaca que está manipulando. Y en el caso de gente no cristiana también llega a ocurrir que se dan cuenta que hay algo que está mal, pero al no estar con Dios no pueden discernir qué es lo que está ocurriendo. Así mismo, y ahí ya viendo abordado el punto de la familia, me gustaría que también mencionamos cómo podemos ver obrar la manipulación, la intimidación, digamos, la rama del poder de la hechicería, En las iglesias. sutil, en las iglesias. Sí, ahora quiero hacer acá una aclaración porque no quiero que haya confusión después. Acá no vamos a negar la parte milagrosa o sobrenatural del poder de Dios en las iglesias porque ambos somos creyentes de que los dones del Espíritu Santo están activos. Nosotros creemos que todos los dones, desde lenguas, profecías, sanidades, liberación, resurrección de muertos, milagros, sueños, visiones, profecías, todo eso sigue vigente. Cuando hablamos de hechicería en la iglesia, no estamos negando eso porque eso es el poder de Dios. Y ahora vamos a aclarar a qué nos referimos cuando decimos que hay hechicería dentro de la iglesia. Sí. Ahora sí, te doy pie. En verdad me encantaría nomás que vos continúes a hablar, porque creo que ya hablé muchísimo, así que te doy la palabra nomás a vos y después continúa nomás. Bueno, está bien. Ya que lastimada medio lugar. Bueno, Finalmente, finalmente, sí. después de tanto tiempo. Sí, verdad que sí. Bueno, cuando hablamos de la hechicería dentro de la iglesia, no negamos el hecho de que hay muchas veces brujos y hechiceros que se meten de manera infiltrada en las iglesias. Eso es cierto, no se puede negar. Yo sé que va a haber uno que otro que va a decir, no, pero un brujo o un hechicero no puede estar en una iglesia. No debería, pero pasa. Sí. Generalmente pasa mucho en iglesias que están muertas espiritualmente. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Cuando hay falta de oración, hay falta de lectura de Biblia, hay falta de santidad en las iglesias.
Ahora, ocurre también en iglesias donde sí está muy activado el poder de Dios, pero por algún lado consiguen entrar, pero generalmente no perduran mucho. ¿Por qué? Porque la presencia misma del Espíritu Santo le molesta. En mi congregación, por ejemplo, ocurrió que en varios eventos entraron, pero la presencia de Dios era tan fuerte que se manifestaron y no pudieron estar allí mucho tiempo. Ahora, hay otro tipo de hechicería que se puede meter dentro de las iglesias. Y eso es cuando no se practica de manera directa, pero cuando alguien en la congregación tiene puertas abiertas y empieza a tener ciertas prácticas como la que ya mencionamos, donde es habitual que esta persona tenga la inclinación a manipular, a dominar, a intimidar, a sembrar malicia, a sembrar cizañas, utiliza mucho la mentira y la murmuración y el chismerío para sus propios fines, o está en prácticas de pecados sexuales, a tal punto que llega a ocurrir que esta persona, sin darse cuenta, practica la hechicería de manera inconsciente y está influenciando de manera negativa en las personas. Y acá hay que ser bien crudo. Hablamos no solamente de gente del pueblo, sino desde gente que está metida en el liderazgo, gente metida en grupos de alabanzas, gente que está metida en la parte de la enseñanza bíblica o pastores. Digamos, cargos de responsabilidad en Cargo general. de responsabilidad general, exactamente. Y cuando decimos esto, tenemos un respaldo bíblico muy fuerte, porque en el libro de Apocalipsis, en una de las cartas, nos dice que el Señor le reprenda a una de las iglesias diciéndole, tengo contra ti que vos tolerás allí a esa mujer que se dice profetiza y no lo es, y le llama Jezabel. No está diciendo que es el fantasma de la Jezabel del Antiguo Testamento, sino que es alguien que opera con ese mismo espíritu. Porque cuando miramos a la Jezabel de los tiempos del Antiguo Pacto, ¿qué era? Era una reina que era sacerdotisa de Baal y de Acera, dioses paganos condenados por Dios, que eran realmente demonios, que practicaba la hechicería y la brujería. Fue la enemiga número uno del profeta Elías. Tenía a su cargo cerca de 300 o 500 profetas y sacerdotes. Lo que también pueden escuchar en el episodio pasado del poder de la hechicería número 1, porque ahí abordamos bastante bien y a profundidad ese aspecto. Exactamente. Y cuando leemos la descripción que da de esta Jezabel en el Apocalipsis, ¿qué nos dice? Primero que nada nos dice que se dice que es profeta y no lo es. Allí solamente podemos llegar a la conclusión de dos cosas. O era una persona que dentro de la iglesia operaba con el espíritu de adivinación, o era alguien que tenía un don realmente de Dios, pero que estaba en pecado y que utilizaba mal el don. Y los resultados eran igual desastrosos. Pero también dice otras cosas muy interesantes. Dice, incita a mi pueblo a pecar. Y Sí. habla, dice que hasta inclusive fornicaron muchos detrás de ella. Y dice que tiene hijos y que sus hijos cayeron en estas fornicaciones. Cuando habla así en ese sentido se refiere a discípulos, a seguidores. Entonces vemos acá que hay gente que dentro de las mismas iglesias, consciente o inconscientemente, pueden estar siendo utilizadas por el diablo y están utilizando la hechicería de alguna u otra manera. Influencian y dominan en las personas. Justamente ayer estábamos hablando de un ejemplo que me tocó vivir a mí en una congregación donde yo estuve, donde el liderazgo era tan tóxico que querían inclusive prohibirte relacionarte con ciertas personas. Y no era por motivaciones de inmoralidad, sino que simplemente porque no le agradaban. Llegan a tal punto de tener un control hasta de decidir con quién se tenía que emparejar o no alguien. De prohibirte tener amistades de otras iglesias. De hacerte sentir mal si no obedecías, hacías todo lo que te decían por más de que no tenía un fundamento. Sí. Y eso es un tipo de hechicería. ¿Por qué? Porque es manipular, es controlar, es tener un espíritu de dictador, de hacerle sentir culpable a alguien solamente por pensar distinto, por relacionarse con personas que no le agradan a ellos. Eso es un tipo de hechicería y genera tal opresión espiritual que las personas le tienen más miedo a esas personas que al mismo Dios. Eso es un problema muy grave. Así también lo pienso así tal cual, porque hoy en día la gente no se da cuenta que cuando la iglesia dicen que está bien, digamos, entre paréntesis, todo funciona bien, ordenado, pero no hay un disturbio, no hay un armamiento espiritual, no hay, digamos, la batalla entre ambos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. No existe. Significa que hay probablemente, no quiero decir que siempre, pero muy alta es la posibilidad, cuando todo está bajo el régimen humano, hay algo espiritual por detrás, malo,
no bueno, porque la gente busca no la espiritualidad de Dios, no busca los dones del Espíritu Santo, no busca los frutos del Espíritu Santo, sino quieren, digamos, mantenerse o estar bajo el régimen de los mandatos. Ellos quieren, y eso es lo que había mencionado al principio, ellos quieren mejor cumplir algunas reglas, cumplir algunos mandamientos, decir que son buenas personas, no matan, no fuman, no roban, cuidan que están siempre en la iglesia, quieren cumplir todo lo que dice el Viejo Testamento sin que ellos se dan cuenta, es inconscientemente. Así es. Y niegan la misericordia, niegan en ese sentido automáticamente, ya no se someten más al amor de Dios, de Jesucristo, lo que pasó en la cruz, los beneficios de la cruz. Ellos ya no se conformen con eso, sino ellos quieren mostrar que ellos son alguien más, quienes son mejores. Así es. Ahora, Así que eso quiero mostrar y mencionar además que Satanás dentro de la iglesia, y quiero especificar eso bien, porque a mí también ya me pasó, por eso sé bien a lo que quiero hacer mención. Satanás utiliza los mandamientos, utiliza el legalismo, utiliza digamos, el esfuerzo humano que uno puede hacer para que nosotros nos ceguemos en la vista hacia la cruz y lo que Jesucristo hizo en la cruz y los beneficios que tenemos a través de la cruz. así es. Porque nosotros sabemos que es una maldición estar bajo los mandatos, es una maldición de querer por nuestro propio esfuerzo alcanzar algo que es imposible. Si nosotros debemos saber que solamente a través de la sangre de Jesús que nos purifica del pecado, de nuestras obras malas, de ahí nosotros recibimos la vida eterna. Y cuando el pensamiento de confusión viene, eso digamos, el set de rules, en inglés sería, ¿no? El set de, bueno, la conformación, los reglamentos, las normas humanas impuestas en una comunidad cristiana, no nos permite recibir y apropiarnos de los beneficios de Jesucristo. Y significa que ya no estamos más en esa cobertura espiritual en lo que deberíamos ser. Nosotros nos retrocedemos espiritualmente queriendo mostrar que somos mejores que otros. Nutrimos un orgullo nuestro. Yo digo eso con propiedad porque cuando después de mi bautismo de agua, yo quise ser la mejor cristiana del mundo que existía. Y por muchos años me funcionó bien. Por muchos años yo hice todo lo que la Biblia dijo que se debería hacer, cumpliendo todos los mandatos, recurriendo también en el amor y la misericordia de Jesucristo. Yo no negué la cruz, pero inconscientemente yo quise mostrar a través de mis obras a Jesucristo que soy digna de entrar en su reino porque yo hago todo lo posible para agradecerle. Y esa palabra que en mi cabeza siempre aparecía, soy digno porque hago todo lo que está dentro de mis posibilidades para que vos seas feliz y que pueda entrar. Eso al final era como un crecimiento de orgullo y de arrogancia. Y debido a eso yo necesitaba caer, porque como ahí dice en la Biblia, si nosotros nutrimos, caemos. Y cuando yo llegué a un punto de quebranto, yo entendí que solamente Dios, a través de la misericordia de Jesucristo, soy alguien. No es por fuerza propia, no es por voluntad propia, no es por ser digno o no digno, porque nadie es digno, porque todos somos pecadores. Y cuando yo me di cuenta, a partir de ese punto de quebranto que yo obtuve, sabía que todo lo que voy a hacer después es debido a la bendición de Dios, no es por mi propia obra. Eso no significa que no cumplo, digamos, con los mandamientos de Jesucristo, que no soy seguidor de Jesucristo. Sí, incluso más radical en ese sentido, porque yo sé que uno debe hacer eso debido a la bendición, porque ya no pierdo más la vista de la cruz, yo ya no pierdo más lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pero y siempre proclamo los beneficios a favor mío, porque eso es lo que deberíamos hacer, proclamar todos los beneficios, lo que Jesucristo hizo en la cruz, por lo cual Él se sacrificó para que nosotros seamos libres de todo pecado, para que nosotros seamos sanados, para que nosotros nos llegue la bendición y no la maldición, para que nosotros tengamos esa vida eterna. Y es algo donde yo sé que mucha gente sufre.
porque Satanás le desvía la vista para que ellos se manejen a su molde, a las reglas humanas, a los reglamentos, mandatos humanos, y quieren obrar a través de su forma de ser, a través de conseguir ser digno de entrar y decir que son buenos cristianos, pero han perdido por completo el poder sobrenatural de Dios. En ese sentido, han perdido el significado de la sangre de Jesucristo y solamente para incurrir en medios legales carnales. Así es. Ahora, para recalcar lo que estábamos mencionando recién, no negamos de que hay posibilidad de que brujos y hechiceros se meten en las iglesias o que hay gente dentro de las iglesias que son cristianos a medias y que practican cosas que son relacionadas al ocultismo. Ambas cosas son reales. Ambas cosas están mal. Solamente hablamos de ciertas conductas que dan lugar a espíritus malos y que llevan a los creyentes a prácticas de hechicería de manera inconsciente. Ahora, ¿cómo sabemos que hay, por ejemplo, cristianos que no son hechiceros, pero que sí dan lugar a prácticas ocultistas dentro de sus iglesias? Cuando un cristiano empieza a hablar de cosas extra bíblicas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia nos enseña, como por ejemplo buena vibra o prácticas de yoga de manera positiva, o hablar de astrología como si fuese que está hablando de una revelación bíblica, pero son todas prácticas de carácter esotérico, esa persona se está desviando y uno no tiene que escucharla a esa persona y no tiene que recibir ministración de esa persona. Yo recuerdo el caso que me contaban a mí en una congregación donde una persona exigía que se la arrodillen delante, era un pastor, para supuestamente recibir la bendición, y otros que decían que supuestamente que tiren su plata a sus pies para recibir prosperidad. Eso son prácticas de hechicería, no tienen nada que ver con el cristianismo. Ahora, casos de brujos que se meten en las iglesias también tenemos, y yo recuerdo el caso de un pastor que estaba ministrando a una mujer que estaba poseída, y como él no podía con el espíritu malo, le pide a una diaconisa de su grupo de oración que venga a ayudarle. Cuando la persona poseída le ve a la diaconisa, le pregunta, ah, ¿vos de qué rango sos? Le dice. Todos se asustaron porque le estaba reconociendo como su igual. Cuando le interrogaron a la hermana, había sido que esta hermana practicaba la angelología. La angelología es una práctica ocultista, no tiene nada que ver con el cristianismo. Y uno puede decir, ¿pero qué tiene que ver si son ángeles? No son ángeles de Dios, Ujú, esos son espíritus caídos. Un totalmente. cristiano no puede estar metido en esas cosas y pretender estar en la iglesia ministrando. Ahora, fuera de eso, como ya mencionamos, todo esto que estuvimos hablando son también influencias demoníacas que se pueden dar sin estar uno directamente relacionado con lo oculto. Y uno cuando presta atención en una iglesia, cuando se da cuenta que hay pecados que se están viralizando de manera excesiva, cuando hay un miedo excesivo a las personas que están en el liderazgo o a alguna persona que está con algún rango de autoridad en la iglesia, posiblemente estamos encontrándonos con una práctica de hechicería de manera inconsciente, Sí. porque eso nos habla de influencias negativas, no influencias divinas. Es que me gusta mucho cuando dices inconsciente, porque la mayoría de los pastores o de líderes de alabanza o los que tienen un cargo de responsabilidad dentro de la parte de la iglesia, ¿no? De la estructura jerárquica, ellos no se dan cuenta que ellos quieren con toda su fuerza propia intimidar o manipular las situaciones de tal manera o el acción a las personas para que los eventos sucedan como ellos quieren. Sí. Y ellos ya no recurren más y preguntan a Dios, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿A dónde vos querés, Dios? Vos guíame en cuál camino vos querés que yo siga. O mostrame el siguiente paso que debo dar. Ellos ya no recurren más a Dios, ellos recurren a su propia fuente, ellos. Sí. Ellos ven un objetivo y quieren conseguir, cueste lo que cuesta conseguir ese objetivo, y hacen todo lo que se puede para alcanzarlo. Ellos ya no preguntan más a Dios, ¿es bueno o no bueno, no sé, tomar esa persona como líder en un grupo musical, o incluso vamos a poner una oración si está bien, si esa persona también nos ayuda en la parte pastoral o si él quiere ser misionero? Ellos por el título académico nomás dicen, sí, es apto, vamos a ofrecerle un puesto. Ellos ya no tienen, digamos, ese portfolio y que a través de
ellos no tienen ese portfolio de cuáles son tus obras. Porque en Santiago también dice, a través de las obras la fe será mostrada, manifestada. Y lastimosamente hoy en día hay mucha gente académica, pero se dice luego que la sabiduría humana es enemistad de Dios. Sí. Significa si nosotros alcanzamos títulos, está súper bien, no quiero negar que está mal. Pero el motivo y el propósito hay que tener bien claro en el corazón. Porque hoy en día la gente nomás estudia la Biblia y estudia muchas otras doctrinas relacionadas. De esos pueden ser doctrinas humanas incluso o diferentes diversos tipos y eso puede crear una confusión y ellos ya no buscan más la guía de Dios. O sea, En lo general luego siempre quieren ver nomás el título y ya omiten a Dios porque piensan automáticamente, bueno, si estudio teología, probablemente vas a ver un poco de Dios. y es importante tener el discernimiento de espíritu, que es un don que hoy en día es muy descuidado. Y podemos ver con 3 ejemplos bíblicos claros que encontramos todos en Hechos de los Apóstoles. Sí, me gustaría mencionar esa frase, lo que también me apunté para que no me olvide y luego la resalté en rojo, en negro, subrayado, todo ya, porque eso una vez Derek Prince había mencionado en una de sus prédicas y realmente yo me reí escuchando eso. Bueno, sí me escucho en inglés o yo quizás hace mucho tiempo, pero me quedó bastante grabada esa frase, lo que él mencionó, porque así tal cual yo siempre lo sentía. Lo presentía desde que me bauticé con 14 años, ya presentía que así tal cual es, sin haber escuchado su prédica. Y él dice que el resultado es una generación de líderes educados con mentes carnales, en lugar de personas espiritualmente nutridas. Lo dijo en su forma de ser, ¿no? Así que eso muchas veces a la larga de mi vida espiritual, a la larga de pasar por muchas iglesias, por muchas naciones, por muchos continentes, yo me di cuenta que es así. La gente hoy en día se basa más en la educación que uno puede recibir y obvia, no escucha, no quiere guiarse o no quiere luego preguntar a Dios cómo debería obrar o cómo debería evangelizar o cómo debería misionar y qué es el siguiente paso. Y por eso yo siempre dije, yo no necesito un estudio de teología, aunque quizás algún día lo vaya a hacer para tener un conocimiento general de la profundidad de la historia judía, de diferentes corrientes, lógicamente está bien saber. Pero yo dije, la carta de la profecía, la carta de la revelación, aunque no tenga título, Dios me da. Porque a través de las obras, a través de cómo Él me está descifrando la Biblia, cómo Él me está enseñando la Biblia, es algo sobrenatural. Ningún título puedo conseguir que me diga, Dios me está hablando a través de la Biblia y mostrando sus revelaciones. No hay un título, solamente Dios tiene y eso se ve a través de las obras. Eso nomás quise mencionar en ese punto, así que por favor, continúa con Está bien. dos ejemplos que también queríamos luego avagar para que Sí. la gente sepa. Cuando hablamos de discernimiento de espíritu en este aspecto, estamos hablando en todas las áreas ya mencionadas y tenemos 3 ejemplos muy claros en Hechos de los Apóstoles. Hay un capítulo de Hechos de los Apóstoles que nos cuenta que Pablo y Silas están viajando en una región de Grecia. ¿Y qué ocurre? Una chica que tiene espíritu de adivinación, una pitonisa, que se le decía así porque al iniciarse en este tipo de ocultismo, ellos sacrificaban una víbora de la raza de Pitón. Por eso se le decía pitonisa. Y supuestamente así ella adquiría el poder de ver el futuro y cosas por el estilo. Y cuando ellos van en una región, ¿qué ocurre? Esta chica que le hacía ganar mucha plata a sus amos, les ve a Pablo y a Silas y ¿qué empieza a hacer? Empieza a gritar. Estos 2 hombres vienen a enseñar a ustedes el camino de Dios para la salvación. Uno podría decir, ¿y qué? No dijo nada que no sea cierto, no dijo nada que sea malo. Incluso desde la verdad. Era la pura verdad. ¿Y qué ocurre? Pablo dice que se molesta porque hacía esto durante muchos días y entonces Pablo le reprende en el nombre de Jesús, ordenándole al espíritu maligno que le deje a la chica. Al momento el espíritu maligno le deja y ella pierde el poder de la adivinación. Cuando uno lee así a grandes rasgos, dice que posiblemente no tiene mucho sentido lo que pasó allí, porque ella no hizo nada prácticamente. Ella no hizo, en ese momento, digamos, no Exactamente. hizo nada contra el reino de Dios. Sí, pero ¿qué pasaba? Pablo a través de discernimiento de espíritu pudo ver que era un espíritu malo el que estaba obrando en ella. Lo que decía era cierto, pero quien operaba en ella no era alguien de Dios. Muchas veces suele ocurrir que en las iglesias llegan personas
con cierto tipo de facultades y posiblemente no están diciendo nada incorrecto a grandes rasgos, pero opera en ellos el espíritu de la hechicería y Sí. trae confusión. Si Pablo no hubiese tenido discernimiento de espíritu, él podría haber creído que esta mujer era una profeta de Dios y podría haberle terminado metiendo en su grupo a una adivina que iba a terminar llevándola a la perdición a mucha gente, Sí. como suele pasar en muchas congregaciones. Otro ejemplo que vemos es Simón el Mago. Me gustaría nomás añadir a eso, algo a esa historia. Am, Como habías mencionado bien, ella, aunque dijo la verdad, era un espíritu del engaño, de la adivinación. Y como Pablo ya sabía, como habíamos mencionado, creo que habíamos hablado sobre ese tema hace, creo que un mes atrás, Puede ser. por ahí, siempre hablamos por muchos temas. Sí. Bueno, y vos has dicho que si eso hubiera ocurrido el día de hoy, sería la mejor misionera, la mejor evangélica, yo qué sé, sería puesta en todas las posiciones porque tiene una adivinación, tiene una revelación, ¿no? Y la gente no podría haber diferenciado entre divino y no divino. Pero yo quiero mencionar también acá las consecuencias que llevó. Claro. Cuando Pablo la liberó de ese espíritu humano de la adivinación, ¿qué pasó? Hubo disturbios en la ciudad porque los amos que se beneficiaron de ese conocimiento ilegítimo, que es a través de la rama de la hechicería, de la rama del conocimiento ilegítimo, ellos le encarcelaron a Pablo y a sus discípulos. Así que esa lucha y esa batalla espiritual nosotros podemos ver después en las actuaciones de las otras personas. Significa hay una oposición directa de las esferas espirituales y nosotros solamente con nuestro ojo simple podemos ver el resultado. Así es. Y la gente normal, si no entiende el trasfondo espiritual, si no tiene el discernimiento espiritual, solamente va a ver el trasfondo natural que se puede ver y observar. Así que siempre cuando hay una lucha, siempre cuando hay una batalla espiritual, podemos estar seguros que habrá una reacción acá en la tierra, que será Totalmente. visible. Y esos son justamente las persecuciones, esas son las torturas, esos son los disturbios, los conflictos, dentro de la iglesia o afuera. Así que hay que saber si uno se maneja digamos, en la parte espiritual con el poder de Jesucristo, debe saber que habrá una reacción, una oposición del lado malo. En ese sentido, los espíritus malos no tienen el poder suficiente, porque si nosotros estamos bien radicados con la armadura espiritual que dice en Efesios 6, nos protegemos. Pero las reacciones humanas, porque los espíritus malos también operan a través de las personas que son así, en el mundo oculto se dice medio, ellos operan también. ¿Y qué hicieron? Les encarcelaron e incluso probablemente los torturaron también. No se menciona nomás. Y muchos de esos o al final querían perseguir y matar quizás al final. No se sabe, no hay fin porque Satanás usa a las personas. Usa también el medio natural, la esfera natural terrenal. Así Ahí ya es. puedes seguir con tu segundo ejemplo. Perdón. Otro ejemplo que tenemos es Simón el Mago. Hechos de los Apóstoles nos dice que Felipe lleva el Evangelio a Samaria. Entre la gente que se convierte y se bautiza, dice que estaba el mismo mago de nombre Simón. Simón se bautizó. Era considerado ya parte de la iglesia. Pero cuando llegan Pedro y Juan y empiezan a imponer manos para que la gente reciba el don de lenguas, ¿qué ocurre? Él quiere comprar el don. ¿Y qué le dice Pedro? Le reprende y le dice, ¿verdad?, que tu corazón está en grandes tinieblas y amargura. ¿Qué quiere decir? Que este hombre, aunque había hecho el bautismo en agua y ante los ojos de la gente se veía como uno más de ellos, no había soltado ciertas prácticas. Hoy en día vemos que en muchas congregaciones se aceptarían las cosas que este hombre quiso hacer, de comprar el don de Dios. Eso nos habla mucho de una influencia de brujería en la vida de la persona. El otro ejemplo, que es ya yéndonos al otro extremo, es el Limas. El Limas dice que en una región que era justamente un brujo y estaba como mano derecha del gobernante, le resistía a Pablo, dice, cuando Pablo llevaba el evangelio y trataba de evangelizar al gobernante. No nos dice cómo lo hacía, pero sí era una batalla abierta, donde él no quiso ni siquiera disimular quién era, sino que abiertamente se mostraba en contra del apóstol. Vemos que Pablo finalmente, a través del poder de Dios, le deja ciego por varios días a este hombre. Ni siquiera hubo un intento de evangelización a este hombre. Hoy en día vemos en nuestra era contemporánea también que hay muchos grupos de ocultistas, brujos y hechiceros que abiertamente están en contra de las iglesias. Totalmente. Le vemos en todas las áreas había y por haber y también metidos en el gobierno.
en los medios de comunicación y en muchos lugares de influencia y culturas urbanas. Totalmente. Y lo que mencionaste al principio, ellos tienen una influencia en la parte del De gobierno, gobierno. en la parte incluso puede estar en auge en toda una ciudad, pueden controlar toda una ciudad, pueden controlar toda una región, una nación, como pasó también en la parte de Rusia. Y Rusia es el país más grande del mundo. Así es. Significa que ellos tienen un gran poder, una gran influencia a través de su poder espiritual maligno. Así es. Inclusive sabemos de cristianos que son personas que nacieron de nuevo, pero están en tibieza y hasta se emparejan con personas que saben que están en algún tipo de práctica de esta clase, pero toman como si fuese algo infantil. Y eso es algo muy peligroso, porque esa influencia demoníaca de la otra persona va a terminar cayendo sobre el otro. Ahora bien, para ir redondeando, no sé si quieres agregar algo más. Y yo ya también aquí seguirme al final y rondear, como si se resumir algo. Así que te doy la palabra primero. Está bien. Así nomás. Está bien, no hay problema. Es importante saber que todo esto que estamos hablando no es para exaltarle al diablo, sino que es para dejar en claro que esto es real. Sabemos que posiblemente existirá gente que no está metida en esto y que son simples farsantes, que quieren hacer negocios de esto a través de shows y entretenimiento, pero eso también está mal, sin importar que crean o no lo que están haciendo. Pero existe el lado que es real, es serio, de gente que practica esto con conciencia, donde hay influencias demoníacas de muchas formas. Y un cristiano no puede vincularse con esto porque detrás de esto está el diablo directamente. No hay acá nada que se pueda decir que está a medias porque es totalmente vinculado con lo demoníaco. Entonces yo no puedo estar practicando nada de lo que estuvimos mencionando. Desde amuletos de buenas suertes, quemar inciensos para atraer prosperidad o éxito o conseguir pareja, hacer justamente trabajos de enamoramientos o trabajos de amarre o trabajos de aborrecimiento, como mencionamos en el otro video, que es con el fin de generar pleitos, discusiones, divorcios, gente que sea rechazada en cualquier círculo social, porque esos son trabajos de maldiciones. No podemos estar vinculados con las prácticas de la Pachamama, yoga, nueva era, buena vibra, viajes astrales, mediums, hipnosis, porque todo eso está vinculado con espíritus malignos. También desde magia blanca, magia negra, sin importar cuál sea la intención, supuestamente de conseguir justicia, venganza o de generar recursos o abrir supuestamente grandes propuestas laborales, empresariales o académicas, porque en todo eso está metido el diablo, sin importar cuál sea mi intención. Todo eso es demoníaco. Y yo como cristiano no puedo estar haciendo esas cosas. No puedo estar leyendo libros de contenido ocultista ni por curiosidad, ni viendo películas y series o documentales como mencionamos, o escuchar música de grupos que están abiertamente ligados al oculto. Porque detrás de todo eso va a haber una influencia demoníaca que va a afectar de manera negativa y que es real. Sí. No sé si vos lo aprendiste de memoria, pero creo que así tal cual lo mencionaste también en la primera parte, el poder de la hechicería. Si alguien está interesado acá, pueden ver también el link. E incluso, si alguien quiere también oponerse al reino de Satanás, puede difundir ese mensaje, puede también seguirnos en ese sentido porque así nos apoyan también en nuestra obra ministerial. Pueden suscribirse acá en YouTube, también en la parte derecha en el botón. Bueno, no hago propaganda, pero en verdad eso va a ayudar a mucha gente que le puede llegar a todo el mundo, esperemos. Con el tiempo va a traducirse en inglés, en todas las lenguas necesarias posibles, ¿no? Así mismo. También lo Pero pueden escuchar en la radio los jueves de noche. y también están en nuestras redes sociales en general. En Instagram estamos, en TikTok, en Facebook. Nosotros siempre queremos ser un espacio espiritual para las personas para que puedan buscar esa consolación, esa restauración familiar de Cristo, ¿no? Y para resumir nomás un punto que no mencionaste aún tanto, pero que justamente estuvimos hablando todo el tiempo, así que no era necesario, pero igual voy a mencionar nomás. Lo que yo quise con esa película, para que vosotras sepáis que la manipulación y la intimidación no solamente es una obra de la carne, es algo inherente de cada uno de nosotros. Y nosotros podemos tener el señorío propio, nosotros podemos tener control de nosotros mismos para que nosotros no manipulamos a la gente, no intimidamos a la gente, para que nosotros no para que no nos inculcamos para hacer como las acciones como nosotros queremos que ellos hagan.
Pero también debéis saber que existe un mundo espiritual, como habíamos mencionado muy bien, habían indagado en ese tema. Y solamente quiero alentaros para que vosotros cerráis todas las puertas de ese portal de la hechicería. Porque según lo que yo pude ver, la manipulación y la intimidación, la rebeldía contra la autoridad de Dios es la herramienta de la hechicería más usada. Y eso destruye a familias, destruye a relaciones, destruye a iglesias, destruye a comunidades, destruye a la sociedad, a la nación, a todo un continente. Y nosotros solamente al orar y poner todo nuestro ser en la presencia de Dios y aceptar a Jesucristo, nosotros podemos liberarnos de, digamos, de esa influencia demoníaca. Debes ver si es habitualmente lo que están haciendo, la manipulación e intimidación. Y si es algo que pasa día a día, entonces rechaza, reprende ese espíritu de la manipulación y asegura que vos crucificas esa carne. Porque si vos crucificas esa carne cada día, significa que no le das más lugar a ese pecado. Y ahí vos puedes estar libre y no ser más esclavo ante esa herramienta. Eso nomás quise mencionar porque ya mencionaste todo lo anterior, así que fantástico. Así mismo. Y también queremos mencionar algo más, que así como habló Sofi de reprender y rechazar estos espíritus de manipulación, sea en familias o en iglesias, se aplica con mucha más razón contra lo que es directamente oculto, desde trabajo de brujería, hechicería, vudú, payé, candomblé, umbanda, quimbanda, sin importar, sea masonería, lo que sea, todo en el nombre de Jesús se tiene que ir, porque el nombre de Jesús tiene mayor poder que cualquier espíritu maligno que sea invocado. Así mismo, creo que con eso ya hemos dicho todo. Gracias a Dios pudimos abordar cada uno de los subtemas y espero que les haya ayudado mucho a comprender más sobre el reino de Satanás. En las futuras conversaciones vamos a indagar mucho ese aspecto de la construcción, la jerarquía del reino de Satanás, quiénes son demonios, quiénes son ángeles caídos. Vamos a también profundizar un tema que es la imposición de manos, la liberación. Nosotros queremos que haya entendimiento para que a través del entendimiento la gente se pueda proteger. Eso es nuestro anhelo, para que haya esa protección espiritual y llevando al avivamiento espiritual que todos nosotros queremos, como Amén. también dice en la Biblia, en la profecía. Así que les deseo un bendecido sábado, un bendecido fin de semana y nos despedimos creo que acá por hoy. Así mismo. Muchas bendiciones. Bendiciones.